Pues eso, bienvenidos al mito de servicios de streaming de películas con WebTorrent. Como comenté anteriormente, mi nombre es Anthony Robert. Muchos me conocen, muchos de mis amigos me conocen por Rob, con los que he trabajado anteriormente. Como verán, pues en la presentación no hay absolutamente ni redes sociales ni nada, porque no tengo redes sociales. Y sin más, pues comenzamos con la presentación. Vale. El servicio para poder entender primero cómo funciona un servicio de streaming de películas, tenemos que entender cómo se comunica normalmente en la internet los diferentes dispositivos cuando están consumiendo datos de un servidor. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una serie que está de moda en Netflix, lo que nosotros hacemos, nuestros usuarios, lo que hacen es, o nuestros clientes, que son nuestros ordenadores, lo que hacen es conectarse a un servidor en el que está sirviéndose el contenido de Netflix, ¿verdad? Y a medida que cada cliente va conectándose y añadiéndose adicional, ese servidor va a tener una carga o va a empeorar la calidad de servicio porque está por encima de los límites. ¿Qué pasa? Que Netflix muchas veces utiliza la red o la infra de Amazon, con lo cual cuando tiene este tipo de problemas lo que hacen es crecer en servidores, y lo que a través de un balanceador de cargas lo que hacen es redireccionar clientes hacia otro servidor mirror para que soporte esa cantidad de peticiones. Pero, ¿qué pasa cuando llega una situación como la que tuvimos nosotros con el coronavirus? Pues, por ejemplo, en Alemania empezaron a limitar el tráfico de ancho de banda de los diferentes ISP para cada uno de los alemanes por el consumo excesivo que estaban teniendo en los servidores de Netflix. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Netflix, para compensar precisamente la alta demanda de contenido que había, porque todo el mundo estaba en casa y había muchas más personas conectándose al servicio, Netflix lo que hacía, aparte de utilizar o crecer en infra con los servidores, bajaba la calidad del vídeo a una resolución mucho menor para poder seguir transmitiendo y proveer a cada uno de ellos. Pero existe un problema con este tipo de servicio cuando el elemento se encuentra solamente en un solo servidor. Hay un solo punto de enlace, un solo punto de acceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el servidor no puede más, colapsa y se pierden todas las conexiones que existían en ese momento. Con lo cual, todos los usuarios dejan de recibir el servicio y se ha perdido completamente el fichero o la conexión, porque el servidor principal es quien tenía el archivo original. En el protocolo BitTorrent, el infame BitTorrent, que es como se le conoce en el mundo del cine, funciona de una manera diferente. En el protocolo BitTorrent no existe algo como un servidor. En el protocolo BitTorrent, todo lo que se conecta al BitTorrent, a la red BitTorrent, son clientes. Entonces, por poner un ejemplo, al estar todos conectados como clientes, no existe un fichero inicial, o no sabemos inicialmente quién contiene un archivo. Entonces, tiene que existir un cliente que decida compartir un fichero que puede ser de sus gatitos o lo que quiera hacer. Y la forma como lo comparte es crear un fichero torrent. En ese fichero torrent es lo que hay almacenado es una serie de datos que va a permitir a otros clientes recibir la información de dónde se encuentra el fichero original. Además de dónde está el fichero original, va a depender también de cuántos, o sea, también le dirá a cuántos otros clientes dentro de la red BitTorrent poseen parte del archivo y a cuántos se pueden conectar. Entonces, a este primer cliente que crea el torrent se le conoce como initial seeder.
un seeder no es más que un cliente que posee el fichero o parte del fichero que se quiere compartir, ¿vale? Entonces, al initial seeder se le llama initial seeder simplemente por el hecho de que es el primero en compartir el fichero. Entonces, a esta red, al conectarse a otro cliente, pues sencillamente se establece la conexión y se transfiere una copia del fichero que se quería compartir al cliente adicional. A diferencia del protocolo HTTP que se utiliza para servicios web, los tipos de requisitos de request y response dentro de la red BitTorrent manejan métodos diferentes. Por ejemplo, cuando se hace una petición request dentro del BitTorrent, el método que se le envía en la cabecera es request, tal. Después tenemos diferentes partes de la estructura de la petición, que son la pieza index, el index de la pieza. Ya vamos a entender por qué hace referencia al index de la pieza. Tenemos el set de bytes que se está requiriendo, y después tenemos la longitud total del fichero que nosotros queremos consumir. Por el otro lado, el cliente que está sirviendo el contenido, pues responde con un método que se llama pieza, le pasa también el index de la pieza que ha sido solicitado anteriormente, le pasa el rango de bytes que ha solicitado anteriormente y el buffer de datos específico que se ha solicitado. Más adelante vamos a ver por qué funciona de esta manera. Vale, entonces, otro beneficio que tenemos nosotros dentro del cliente BitTorrent. Al no haber un servidor específico, los clientes no se conectan a un servidor. Por lo tanto, si el servidor por X razón o por X motivo deja de estar en línea, el fichero no, en el caso normal, en el caso en el que existe el servidor, al servidor dejar de estar en línea, el fichero se pierde y no podemos establecer nuevamente la conexión con el servidor ni descargar ese contenido. En el BitTorrent pasa todo lo contrario. Al ser todos clientes, se crean interconexiones entre cada uno de los clientes. Y esta interconexión es lo que se conoce como enjambre o swarm. ¿Qué es lo que permite eso? Que a diferencia de cuando tenemos en un servidor, en el ejemplo anterior, nosotros teníamos N cantidad de clientes conectados a un solo entry point, el servidor llegaba a un punto que no podía sostener tantas peticiones y colapsaba directamente. En este caso, al haber múltiples conexiones y al haber tantos seeder, a medida que uno de estos clientes vaya descargando el fichero, inmediatamente empieza a compartir también. Con lo cual la red es más estable porque el fichero está descentralizado y el fichero se encuentra en múltiples sitios al mismo tiempo, con lo cual cada cliente se puede conectar a otros clientes dentro del mismo enjambre y descargar parte del contenido que necesita. Entonces, parte de los beneficios del protocolo BitTorrent, pues tenemos descargas mucho más rápidas porque es un protocolo muy eficiente, ya que trata de optimizar la mayor cantidad de conexiones posibles entre clientes. Otro de los beneficios y otra de las razones por las que las descargas son rápidas es porque cada cliente o cada leasure que está descargando, al descargar también está compartiendo. Entonces, lo que hace es aumentar el ancho de banda en el enjambre que vimos anteriormente. También se es descentralizado, precisamente lo que habíamos hablado anteriormente. En el servidor tenemos el fichero en un solo entry point, está centralizado. En el servidor, si el servidor por X razón se cae, ya no tendremos acceso al fichero. Y en este caso, al no estar centralizado, pues no tendremos un error de Central Point of Failure, que es el caso de que no encontramos el fichero porque solamente existe uno solo. Para profundizar un poco más dentro del BitTorrent, en este ejemplo podemos ver la secuencia de cuando empiezan a conectarse diferentes clientes.
tenemos en el primer cliente que tiene todo el fichero, ¿vale? El fichero cuando se comparte en torrent, se comparte en trocitos, en chunks, en pedazos. Entonces, una vez que tenemos todos los pedazos, podemos decir que tenemos el fichero completo. Precisamente porque se trocea el fichero, es lo que nos permite a nosotros tener descargas simultáneas, ¿verdad? Con diferentes clientes. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el PIR 1, que tenemos todo el fichero. Después tenemos un PIR 2 que se ha descargado los trozos 0 y 2. El 3 se ha descargado el 1 y el 3. Y después nuestro cliente que se conecta al BitTorrent y que queremos descargar desde cero el cliente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo maneja BitTorrent a nuestro cliente? Pues sencillamente lo que va a hacer es tratar de conectarnos a descargar de los más cercanos que estén a nosotros, ¿verdad? Y podemos tener múltiples conexiones al mismo tiempo con diferentes PIR. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que le pedimos el trozo 0 al PIR 2, el trozo 1 al PIR 3, el trozo 2 también se lo pedimos al PIR 2, el 3 al 3 y los últimos al PIR 1. Entonces, ¿qué pasa? Que como estos se van a descargar en diferentes tiempos, nuestro paquete o nuestros trozos van a estar desorganizados. Entonces, el cliente, al final, cuando ya tiene todo el fichero, es el que se encarga de organizar nuevamente cada uno de esos chunks que nosotros hemos obtenido. Los reorganiza y los posiciona para tener el fichero completo. ¿Vale? Otras ventajas. ¿Cuál es la otra ventaja del BitTorrent? Pues el BitTorrent, hay una filosofía de reputación, por poner un ejemplo. Si un cliente quiere obtener un chunk de un fichero, ¿verdad? A él se le va a conceder mayor o menor ancho de banda, ¿verdad? En función de la cantidad de ancho de banda que él esté dando para los ficheros que él esté compartiendo. Entonces, otra parte de la filosofía es que descarga las piezas más raras primero. Supongamos que tenemos en el caso anterior 3 clientes que tengan el fichero completo y todos los demás son los leechers que están tratando de descargar, tienen el chunk número 5, a todos le falta el chunk número 5. Entonces, al nosotros conectarnos, vamos a tratar de primero descargar el chunk número 5, el trozo número 5 del fichero, porque es el más raro de todo, porque es el menos común de todo, precisamente para preservar la salud del torrent. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento del proceso de sharing o de uploading, estos peers que tienen ese paquete, estos 3 peers, se desconectan de la red, ¿verdad? En ese momento nadie va a tener acceso a ese chunk y por lo tanto va a ser una descarga eterna que no va a terminar en ningún momento porque los que tienen el pedazo no están conectados, ¿vale? Por eso la pieza más rara primero. Y evita conexiones lentas, precisamente porque puede incluso pedir mismas piezas a diferentes clientes, a diferentes peers que estén conectados a la red. Vale. También, para también entender cómo funciona el protocolo BitTorrent o cómo se comparte estos ficheros, tenemos que entender cómo está compuesto el fichero torrent. El fichero torrent, al momento de construirlo, lo que hace es hacer una especie de mapeo como si fuera un objeto JSON, a pesar de que no sea un objeto JSON, en el cual se establece una clave de valor en el que informan el nombre, se hace un hash SHA-1 a cada una de las piezas que componen el fichero completo, y también se añade en la propiedad announce, no es más que el servidor que le puede informar al peer quiénes son todos los clientes que tienen disponible ese fichero.
¿Qué pasa? Utilizando esto es como se solía utilizar anteriormente los torrents, aunque todavía se sigue utilizando de esta manera. ¿Qué pasa? Que si se utiliza un servidor tracker, tenemos el mismo problema que teníamos con el servidor anterior, que es que si el servidor tracker por X o Y circunstancia no está activo, entonces él no podrá informar a todos los clientes que quieran descargar el fichero quiénes son los peers que contienen el fichero completo. Entonces, desde hace unos años para acá, se ha empezado a utilizar lo que son los distribution hash table, que no es más que una clave de valor que se incorpora en cada uno de los clientes, en el que cada uno de los clientes que están dentro de la red es un mini servidor. Entonces, cuando alguno de ellos necesita descargar un fichero, no van al servidor principal en donde está la node, sino que preguntan entre sus peers más cercanos si le dice, por ejemplo, mira, necesito descargar el fichero Sinter. ¿Conoces a alguien? ¿Conoces a algún cliente que tenga este fichero? No, yo no conozco a alguien, pero conozco a alguien que puede conocer a alguien que tenga ese fichero. Entonces, lo que hacen es pasar la comunicación entre cada uno de ellos hasta llegar al punto en el que uno de ellos sí va a resolver la cantidad de clientes o de peers que poseen ese fichero. ¿Cuál es la ventaja de que esté picado en trozos y que nos descarguemos piezas por pieza? Pues sencillamente que cuando tenemos el hash de cada uno de estos trozos, si tenemos un cliente que es malicioso y quiere pasarnos un paquete que no machea con el hash de ese chunk o de ese trozo, sencillamente es descartado el paquete y ese cliente específicamente pasa a una especie de lista de baneo o lista negra, en la que no se le volverá a pedir trozos porque sabemos que está tratando de inyectar paquetes maliciosos, ¿vale? Entonces, a grosso modo, esta sería la forma en la que trabaja la red BitTorrent. Es la forma como clientes como uTorrent o qué sé yo, BitTorrent Client se conectan a esa red y precisamente comparten y descarga fichero y comparte fichero también. Ahora pasando al otro punto, a la otra cara de la moneda del paquete WebTorrent. WebTorrent es un paquete de NPM que puede correr tanto en el servidor como en el browser y utiliza una tecnología que es o un proyecto que lleva ya cierto tiempo en el consorcio de la web, que es el WebRTC o Web Real Time Communication. Y esto no es más que una tecnología que permite a las aplicaciones y sitios web capturar y opcionalmente retransmitir audio y video y así intercambiar datos arbitrados entre navegadores sin necesidad de un intermediario. ¿Qué quiere decir esto? Que volvemos a tener ahora, en lugar de tener que conectarnos al protocolo BitTorrent para hacer una conexión peer-to-peer, o sea, una conexión de par a par o de cliente a cliente, ahora también podemos hacer conexiones de navegador a navegador o de cliente a cliente nuevamente utilizando un navegador y sin tener intermediarios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la conexión va a ser desde el punto A al punto B. O sea, que actualmente esta tecnología también se utiliza muchísimo, sobre todo el ejemplo más común es salas de chat. Si alguno ha utilizado la última versión de Facebook Messenger, cuando tú quieras hacer una llamada con Facebook Messenger, están utilizando WebRTC dentro del navegador. Entonces, lo que hacen es precisamente crear un channel o crear un canal en el que tú compartes ese hash, que podría ser también exactamente como lo tenemos nosotros en el Hangout, que es ese código cifra, ese código de URL. Entonces, todas las personas que posean ese código o que posean esa URL se podrán conectar al canal
Y el navegador utilizará diferentes partes del objeto del navegador, como el get media user para obtener información del vídeo, get audio para obtener exactamente información del micrófono, y entonces a través de WebRTC específicamente transmitir al canal y a todos los que están conectados en ese momento, ¿vale? WebRTC actualmente está soportado en 3 navegadores, que son Firefox, Chrome y Opera, en ambas versiones. Está disponible para la versión desktop y está disponible para la versión móvil de cada una de ellas. Entonces, estos chats pueden funcionar, o estos torrent o esta descarga de torrent podrían funcionar fácilmente en dispositivos móviles también. De momento, Safari no ha dado su opinión con respecto a WebTorrent, así que queda descartado para un futuro cercano que ellos estén utilizando esta tecnología, ¿vale? Entonces, ya que tenemos nosotros el BitTorrent y tenemos WebRTC, pues sencillamente lo que tenemos que hacer es conectarnos. Pues no es tan sencillo. Esto no funciona, estas conexiones. Primero porque el protocolo BitTorrent trabaja sobre TCP y UDP. Y WebRTC trabaja sobre HTTP. Entonces, podríamos hacer que el navegador hiciera peticiones por UDP o por TCP, pero eso implicaría muchos riesgos de seguridad, aparte de que sería extremadamente complejo configurarlo para que conecte y desconecte de la red TCP/UDP del protocolo, perdón, TCP/UDP al protocolo HTTP. Entonces, en este caso, nosotros tenemos dentro del cliente BitTorrent que muchos clientes BitTorrent pueden interconectarse entre ellos, para WebTorrent o WebRTC, perdón, que es WebTorrent que utiliza WebRTC, podemos tener múltiples clientes que se conectan entre ellos también. Entonces, para poder establecer una conexión entre el BitTorrent y el WebTorrent, o el WebRTC, nosotros necesitamos de paquetes adicionales que serán híbridos, ¿vale? Estos híbridos son capaces de conectarse a ambos protocolos al mismo tiempo. Entonces, lo que ha hecho la gente de WebTorrent es precisamente crear estos híbridos y están como dependencias dentro de WebTorrent para nosotros poder, bien sea a través del servidor o a través del browser, conectarnos a la red BitTorrent por medio de estos intérpretes o estos intermediarios, ¿vale? Entonces, existen unos ejemplos de unos repositorios que utilizan específicamente el paquete de WebTorrent. Por un lado tenemos el conocido Popcorn. En la versión de esto ellos utilizan precisamente el WebTorrent porque por debajo Popcorn no es más que tecnologías de la web. O sea, tenemos JavaScript, HTML y CSS que están grapeados sobre un wrapper que funciona como Electron, pero es de otra compañía, se llama NWJS, y lo que hace es específicamente eso. Lo que hace es combinar, nos permite empaquetar aplicaciones de tecnología web como si fueran aplicaciones nativas de los diferentes sistemas operativos. Entonces, Popcorn exactamente lo que hace es eso. Lo que hace es levanta un Chromium por debajo, también levanta un servidor web en el que internamente, o sea, la persona que está abriendo Popcorn levanta el servidor web, él hace las peticiones para obtener los datos en donde se encuentran los torrents, y después con WebTorrent se encarga de descargar cada uno, el paquete, o sea, cada uno el fichero en sí del torrent que queremos descargar. Y empieza la comunicación por paquetes, como lo habíamos explicado anteriormente. Y por otro lado tenemos el proyecto Bricker Browser, que lo que hace es nos permite utilizar el protocolo BitTorrent
para hostear páginas web. Entonces, lo que quieren hacer esta gente es precisamente, en lugar de tener un servidor para hacer hosting de webs y evitarnos esa centralización de contenido en un solo servidor, lo que quieren es que a través del BitTorrent esas páginas web o esas web que se están sirviendo estén en múltiples clientes al mismo tiempo, con lo cual la tasa de transferencia de descarga cuando alguien quiera visitarlo será mucho más rápida, porque tendrán conexiones de diferentes sitios. Y exactamente lo mismo, si se cae el servidor, no se perderían estas páginas web. Vale. Para seguir con la charla, hay esta gente de WebTorrent creó un proyecto que se llama Instant.io, en el que nosotros podemos ver exactamente cómo funciona el compartir un fichero y si queremos descargarlo desde otro cliente, podemos ver cuántos seeders están sirviendo ese fichero y podemos ver un ejemplo de cuantos más seeders haya, a diferencia de una conexión normal. Aquí, cuantos más clientes haya, mucho mejor será la conexión. Entonces, supongamos que tenemos el caso de Netflix, que, como habíamos hablado anteriormente, a más clientes, menor la calidad de video. Si Netflix utilizara una especie de híbrido en el que una vez ya tengo una cierta cantidad de clientes y estos clientes ya han descargado cierta cantidad del video que están consumiendo, estos clientes también empiezan a compartir o me sirvan a mí de servidores para otros clientes dentro de la red. Entonces, de esa manera, ellos podrían mantener una calidad HD o 4K, la que quieran, pues precisamente porque mientras más clientes tengan ellos conectados, el enjambre será mucho mayor, el ancho de banda que hay en el enjambre es mucho mayor y por lo tanto el tráfico mucho más alto también. Entonces, para este ejemplo, voy a empezar a compartir un par de ficheros para poner dos ejemplos exactamente, uno con vamos a esperar a que abra, uno con un vídeo y otro con una imagen. Entonces, busco mi imagen, ¿vale? Y aquí, pues ya me ha dicho, ha cargado el fichero. Actualmente no tenemos ningún cliente, pero yo soy el primer cliente que va a estar sirviendo cuando una persona quiera conectarse a ver este vídeo. Entonces, si yo ahora llego y comparto Topelin Address, si yo comparto esto aquí en el chat, por ejemplo, y si ustedes quieren abrirlo o descargarlo, yo también lo voy a abrir en otra pestaña del navegador para hacer la prueba. Ustedes al copiar esto y abrir Instant.io y pegarlo en la parte del hash magnet, ¿vale? Se darán cuenta que él buscará ese torrent que se ha creado y tratará de descargarlo. Aquí me dice que hay un solo peer que lo está sirviendo, me dice el progreso exactamente de la transferencia que se está haciendo y está la tasa de transferencia que hay en el enjambre ahora mismo, pues precisamente por eso. Fíjense que ahora ha actualizado precisamente porque hay 4 personas o 4 clientes que estaban conectados en ese momento y la tasa de transferencia habrá aumentado en su momento, no pude verlo, precisamente porque ya no solamente esta pestaña estaba sirviendo, sino que también a su vez, como ya he descargado trozos, las personas que se conectaron después para descargar el torrent, también estas dos pestañas empezaron a compartir partes del torrent también, con lo cual ha aumentado el ancho de banda, parte de lo mismo que veníamos diciendo. Si ponemos el ejemplo también del vídeo, que con el vídeo, como pesa un poco más, también estará bastante bien la demostración aquí. Aquí vemos que está subiendo el fichero y ya esta pestaña ha empezado a servir este fichero también. Comparto la URL y pues exactamente lo mismo. Colocamos Instant.io
Y ahora le digo que quiero compartir o sea, que quiero descargarme este fichero, torrent. Entonces, pues pasa exactamente lo mismo que la vez anterior, pero con un detalle. Aquí, una de las cosas mágicas que tenemos con el torrent, por ejemplo, es el hecho de que con videos nosotros podemos decirle en la cabecera qué partes de paquetes queremos que se descargue primero. Entonces, si nosotros clicamos aquí, veremos que él hará una especie de carga primero, pero empezará a solicitar, hey, dame primero este rango de bytes, ¿verdad? Que es lo que mi cliente quiere ver. En este caso, como no hay nadie más que uno solo que tenga el fichero completo, tendrá una conexión mucho más lenta, pero a medida que personas vayan teniéndolo, si se dan cuenta, antes teníamos una tasa de transferencia de 40, 80 kilobytes y ahora tenemos una tasa de transferencia, a medida que el enjambre vaya creciendo más y más, la tasa de transferencia crecerá más también. Y si vamos a trozos que ya han sido descargados por otros clientes, se darán cuenta de que toda esta parte ha sido descargada excesivamente rápido porque se ha conectado a todos los peers y ha descargado los paquetes que están en ese rango de ficheros, ¿vale? Entonces, esto es el ejemplo por parte de Instant.io de cómo funciona o cómo podemos compartir a través de WebTorrent desde el protocolo HTTP. O sea, aquí no nos estamos conectando directamente al BitTorrent, sino que estamos haciéndolo todo desde el navegador y todos nosotros lo que estamos descargando, estamos utilizando es exclusivamente WebRTC. Este fichero se ha compartido por WebRTC utilizando la librería WebTorrent. Pero ahora vamos a lo que vinimos, que es exactamente el demo. Para el demo, había construido anteriormente un proyecto. Déjame cerrar todo esto para que no consuma nada. ¿Vale? Para los que estuvieron en la charla anterior, este proyecto lo que he hecho es utilizar la técnica de web scraping para traerme public domains torrent. Public domains torrent, películas que sean de dominio público. Estas son películas que ya tienen más de 100 años o más de 100 años desde que el autor la creó, y como no fue renovado el copyright o nadie reclamó exactamente el copyright, pasaron a ser parte de dominio público. Entonces, esto no es nada ilegal. Todas las personas que quieren descargar de aquí lo pueden descargar sin ningún tipo de problemas. Entonces, si vemos el código un poco, este código será compartido después el repositorio cuando se suba el video, o después pasaré el enlace para que si quieren ver el código más adelante lo puedan chequear. Este proyecto, este repo está compuesto de dos partes. Una es un proyecto de React para la parte del frontend, y una es una parte en Node con Express para precisamente servir cada uno de los torrents. Aquí, como había dicho anteriormente, lo que estoy haciendo uso, el código está comentado porque ya no lo necesito, ya hizo lo que tenía que hacer. Lo que estoy haciendo uso de una técnica que se llama web scraping, en el que yo hago una petición precisamente para esta URL, y eso me va a retornar el HTML de esta página, y a través de Node con Sirio cargo ese HTML, y Sirio lo que hace es darle poder a este HTML, que no puede ser renderizado por Node precisamente porque no es un browser, es un runtime solamente de JavaScript. Le da el poder de poder manipular el DOM como si fuera jQuery. Entonces podemos acceder e iterar entre cada uno de los elementos del HTML que tenemos. Entonces lo que hago aquí es exactamente eso: recorrer cada uno de estos enlaces y me los traigo. Recorro cada uno de esos enlaces, hago clic en cada uno de esos enlaces con esta función asíncrona. O sea, hago clic aquí, por ejemplo, y estando aquí, sí me traigo el torrent que me corresponde. O sea, también busco aquí en la petición, hago exactamente lo mismo que había hecho anteriormente, me traigo el link
y una vez que tengo todo eso, lo meto dentro de un array, y ese array es lo que sirvo como respuesta. En este caso, yo no lo hice para servir, sino sencillamente para que escribiera, o sea, se trajera toda esa información y escribiera en dos directorios, uno que se llama póster, que precisamente lo que trae son las imágenes de todas las películas, con el código que le asigna IMDb a cada una de las películas, y el torrent que está asociado a ese póster. Y después aquí lo que hago es precisamente leer el directorio, esos dos directorios, macheo de que tenga el nombre, y, exactamente en este caso estoy recogiendo solamente los pósters, macheo de que todas las imágenes que posean esto, me extraigo cada una de esas imágenes y las macheo con su torrent correspondiente. Y entonces, después, al servir, sí, esto sí se está almacenando en un array que se llama movies, pusheo cada uno de estos objetos que han sido machados con póster y información del torrent, y entonces eso es lo que yo voy a devolver cuando haga la petición a movies. Si yo levanto aquí mi servidor npm run server, este servidor estará corriendo sobre localhost 4000, y el get, yo no le he colocado nada para la ruta del get, pero si coloco aquí movies, veremos que, bueno, aquí no he hecho paginado ni nada, pero veremos que me devuelve exactamente el array de movies, leyendo del directorio que nosotros tenemos en el servidor. Entonces, he colocado como ID específicamente el ID que asigna IMDb, y lo he extraído del nombre el título, lo he extraído del nombre del torrent, que se podrán dar cuenta, está el nombre punto el código punto torrent, y entonces aquí lo que hago es exactamente eso, extraer el nombre en una de estas lógicas. Y lo que hago es servir título, torrent y póster. Entonces, una vez tenido esto, lo que he hecho también es levantar Yarn Start dentro del mismo proyecto el React, que lo que va a hacer es al cargar, y lo abro de este lado, me ha abierto la ventana de este lado. Al cargar, lo que va a hacer es, si vemos la lógica que hay aquí, al cargar el componente, lo primero que estoy haciendo es una petición a movies, y seteo el estado de este componente con la respuesta que me viene no, cuando esto levante. Todavía no he levantado aquí la aplicación de React. Esperamos ahí unos segundos. Entonces, lo que va a hacer es, al cargar home, lo que va a hacer es exactamente eso, hacer la petición, y después creará un componente carta, no, componente tarjeta, que lo que hace es que le pasa exactamente eso, el movie y el ID, y él se encargará de generar enlaces con el póster y las imágenes y todo. Entonces, cuando vemos el listado aquí de películas, aquí tenemos nuestro listado de películas, que podremos ver una vez nosotros implementemos WebTorrent, que es la práctica que vamos a hacer en este momento. ¿Qué pasa? A último momento tuve que cambiar el proyecto, y precisamente para evitarnos problemas con temas de piratería, yo en el proyecto anterior estaba ligado a Elite Torrents, y el ejercicio que iba a hacer era con Elite Torrents. Entonces, para evitarnos problemas con temas de piratería, decidí cambiar a Public Domain. Entonces, uno de los detalles que hay es que Public Domain es una página que tiene bastante tiempo, y muchos de estos torrents, la salud de estos torrents es malísima. Entonces, si nosotros descargamos muy probablemente alguno de ellos, no vamos a tener, porque no va a haber ningún peer conectado, no va a haber ningún seeder, y entonces el tiempo de carga va a ser infinito, no vamos a tener. Entonces, pero para solucionar esto, he metido dentro de nuestro listado de películas dos películas o dos torrents que sí que tenemos seeder, el Big Book Bunny, que también es royalty free de los creadores de Blender,
y tenemos Sintel como para también hacer el ejemplo. ¿Vale? Por aquí. Sintel. No lo veo por ningún lado. Joder, se me fue. Bueno, cualquier cosa hacemos la prueba solamente con el Big Buck Bunny. Vale, entonces para eso, en las rutas que tenemos aquí, tenemos una ruta que se llama streaming, que lo único que apunta es exactamente a eso, a barra streaming. Y aquí es donde nosotros cargaremos nuestro componente movie, que es en donde nosotros streamaremos. Entonces ahora vamos a pasar a construir nuestra vista. Entonces, primero que nada, nosotros tenemos que añadir a NPM, o sea, instalar dentro de nuestra dependencia WebTorrent. Él automáticamente, cuando descargue sus dependencias específicamente, él brindará si esa dependencia que se tiene que descargar es para browser o es para servidor. Entonces, lo que quiero hacer es, una vez que se cargue el componente, ¿verdad? En el component now, lo que voy a hacer es precisamente eso, crearme un cliente, un client, que será new WebTorrent, una instancia de WebTorrent específicamente, ¿vale? Y a este cliente, él está recibiendo por URL, cuando nosotros clicamos, si vemos nuestro módulo, nuestra tarjeta cartas, vemos que aquí hay un enlace y en el enlace de React nosotros estamos pasando, cuando cliquemos en uno de esos componentes, estamos pasando en el streaming.id, pero también estamos pasándole en el torrent, el fichero torrent que nosotros queremos que descargue el componente de movie cuando lo llegue. Entonces, como nos lo está pasando en el estado a través de React Router, nosotros lo que hacemos es extraerlo const torrent, perdón, ¿sí? Torrent es el nombre con el que nosotros lo llamamos. Y esto estará, React Router inyecta a cada uno de nuestros componentes en las propiedades, inyecta una propiedad que se llama location, en la cual estará exactamente esto, nuestro estado. El estado que nos viene desde aquí, ¿vale? Entonces, si nosotros guardamos y probamos esto, hacemos un console log, un momento, este fichero torrent, ¿verdad? Y clicamos sobre Big, espera que haga el refresh, Big Buck. Si nosotros clicamos sobre esto y abrimos aquí se me pasó a abrir la... en este momento no está haciendo absolutamente nada precisamente porque no tenemos añadido, o en este componente no tenemos absolutamente nada que mostrar. Aquí en la consola podemos ver que en algún punto estoy haciendo un console log de todas las 498 películas que tenemos disponibles. Control F. Aquí. Sorry. Control F. Big Buck. No lo veo. Aquí está. Si clicamos aquí y vemos, tenemos un error porque intenta... déjame ver. Movie no render, vale, está dando un error precisamente porque aquí no estamos retornando no estamos retornando la función render de React, por lo tanto, React no sabe qué componente tiene que mostrar. En este caso lo que vamos a hacer es un div vacío para corregir ese problema. Y si vamos atrás y refrescamos,
aquí atrás y refrescamos. Volvemos otra vez al Big Back. ¿Vale? Y vamos a limpiar aquí la consola. Y entonces ahora en este caso vemos que nos está devolviendo exactamente esto, la URL donde se encuentra el fichero torrent, que es lo que estamos pasando de un lado a otro. Entonces, continuando con el ejercicio, ahora, una de las cosas que tenemos que hacer, ya tenemos el cliente instanciado, ahora tenemos que añadir a la cola de descarga el fichero que nosotros queremos. Entonces, para eso tenemos una función dentro de WebTorrent que lo que hacemos es añadir, pues eso, el torrent que nosotros queremos descargar, en este caso es este torrent que nosotros estamos pasando, y él admite una callback. En este caso, esta callback lo que retornará es el stream o el torrent específicamente. Vamos a colocar aquí torrent, RNT, ¿vale? Y si nosotros hacemos un console log ahora de este torrent, que es lo que se está descargando el cliente, pues veremos que veremos diferentes elementos dentro del torrent, RNT. Cerramos, actualizamos. Big Back Bunny, y al clicar aquí, vamos a borrar aquí un poco, al clicar aquí, vamos a ver que lo que nos devuelve el cliente es específicamente el fichero torrent, y aquí este fichero torrent, este objeto torrent, mejor dicho, tiene una serie de propiedades y funciones, y métodos, perdón. Entre los cuales tenemos, pues, la ubicación del fichero, los hashes de este torrent específicamente, el número de piezas que nosotros tenemos, que es lo que habíamos visto anteriormente, la longitud completa, o sea, el peso total que tiene este fichero, la cantidad de ficheros que hay vinculados a este torrent específicamente, como vemos aquí, pues es un fichero .mov, que esto probablemente tengamos un problema, esto no lo había checado, probablemente tengamos un problema porque de esto vamos a necesitar codes privados para poder reproducir este tipo de películas. Pero si voy atrás y busco, en el caso Sintel, que tiene que estar en algún punto porque me lo indica esto, Sintel sí que está en formato MP4, Sintel, aquí está, ¿vale? Cuando yo clico aquí y nosotros vemos, pues exactamente lo mismo, el torrent, cuando vemos en Files, vemos una cantidad de ficheros, que en este caso serán subtítulos, tenemos, fácilmente podemos ver una preview de esto, subtítulos en inglés, subtítulos en otro idioma, y por aquí estará otro subtítulo. Esto es una imagen del póster. SRT, MP4. Entonces ya sabemos que el index 5 de los ficheros es el que tiene específicamente la película, lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio, ya que nosotros tenemos en el console log, nos dice toda la información que tenemos del torrent, ya podemos entonces manipular este objeto torrent. Entonces, primero que nada, una de las cosas que me interesa a mí es saber la velocidad de descarga o la cantidad de bytes que se han descargado del paquete. Entonces, para eso lo que voy a hacer es crearme una función, ¿verdad? Que va a estarse reseteando cada un segundo y lo voy a llamar interval. Aquí será un set interval, ¿verdad? Que set interval recibe dos parámetros. La primera es la función que se va a ejecutar, ¿vale? Y la segunda es en cada cuánto tiempo nosotros queremos que se ejecute. Y esto va en milisegundos. Entonces, como quiero que se ejecute cada un segundo, pues lo que voy a hacer es colocarle 1000. Y entonces para esto lo que voy a hacer es crear en el estado
this.state, perdón, va a crear dos propiedades en el estado de este componente. Una propiedad que será torrent progress, ¿verdad? ¿Y torrent progress a qué va a ser? Pues dentro de una de los elementos que nosotros tenemos dentro de los Betoc torrent que nos está metiendo aquí el callback para poder ser manipulado, es una propiedad que se llama progress, ¿vale? Y esa propiedad, pues lo que nos va a devolver es el número de bytes o el estado en el que se encuentra de descarga nuestro fichero. Entonces, esto ya con previos cálculos que había hecho, lo multiplicamos por 1000 para poder convertirlos en porcentaje. Entonces, solamente me interesa que exista un decimal, to fix un decimal, ¿vale? Y a esto le concateno el signo de porcentaje, ¿vale? Y entonces, para poder visualizar la cantidad de descarga que nosotros tenemos, yo voy a colocar aquí un P, que lo que va a contener es torrent progress, una etiqueta de párrafo, que lo que va a contener es torrent progress, ¿verdad? Y le voy a pasar, pues, exactamente eso, la propiedad que he seteado. This state punto torrent progress. ¿Vale? Entonces, si yo guardo aquí, ¿verdad? Y me voy atrás y vuelvo a entrar en Sintel, vamos a esperar aquí que... Si notan un poco que va lento es por el hecho de que está también grabando y el ordenador va pues como una patata. Si buscamos a través aquí Sintel y clicamos, tenemos un error aquí. Y es porque, vale, tengo que en el declarar inicialmente como vacío porque actualmente ese estado no existe, o bien podría ser una validación antes de hacer el render, que si es nulo, pues que no pinte nada, o siempre que exista, que me lo pinte. Pero en este caso solamente lo que va a hacer es declararlo aquí arriba. Entonces, torrent progress va a ser igual a vacío. Entonces, al actualizar aquí, tengo que estar yendo atrás y regresando, porque si refresco estando en la misma página, el React Router se refresca y pierde el estado que ha sido pasado a través del enlace. Esto se puede corregir con otra prueba utilizando Redux, pero para la demo lo que tenemos no quería hacerlo tan complejo. Sintel otra vez, clicamos y si nos damos cuenta, pues aquí empezamos a ver exactamente el progreso de la descarga que se va haciendo. Y aquí vamos viendo cómo se van haciendo cada una de las peticiones fetch para descargar todos los trozos o todos los paquetes. La forma como se está descargando a través de web es peticiones de rango. Estas peticiones son comunes cuando se están haciendo descargas o se están transmitiendo contenido multimedia como lo es audio, video, etc. Si ustedes van a YouTube y reproducen en YouTube alguno de los videos, verán que tendrán una comunicación similar a esto. Y aquí, pues, en las requests, podrán ver request header. Habrá una parte que se llama exactamente eso. Habrá una parte que se llama range, en el que le piden el rango específicamente de bytes o de data para ese trozo de vídeo que ustedes quieren. Entonces, continuamos con el video, con el ejercicio. Adicional a Torrent Progress, yo también voy a mostrar una propiedad adicional que es la velocidad de descarga que yo tengo. Entonces, eso lo voy a hacer, pues, utilizando
otra vez una propiedad que se llama download speed. Esto lo dividimos entre 1024 para convertirlos en kilobytes, ¿vale? Porque esto está en bytes. Y después, pues eso, un solo decimal y lo mostramos en kilobytes. Volvemos atrás aquí. ¿Vale? Guardamos. Aquí me dará el mismo error porque no tengo definido no tengo definida esa propiedad en el estado, probablemente. Vamos a ver. Se puede hacer una bomba de tiempo si no la... Aquí está Sintel. Bueno. Aquí no da el error, pero tampoco es porque en ningún momento estoy mostrando el download speed. Si colocamos aquí download speed y colocamos aquí esto, voy a declararlo allá arriba donde se la des para que no nos pete. Volvemos atrás. Y control F nuevamente, Sintel. Clicamos. Entonces ahora veremos que no solamente tenemos number por... ¿qué estoy haciendo? Un momento. Torrent download speed. Exactamente. Vale. No la number porque no existe el fichero torrent, sino que existe TNT. Entonces esto es un null y entonces la división nos da error. Vamos a actualizar nuevamente. Vamos a Sintel. Clicamos. Y ahora tenemos ambas. Tenemos la tasa de transferencia que tenemos dentro del enjambre y también tenemos el porcentaje de descarga del fichero que tenemos hasta el momento. Y pues ahora lo que queremos hacer es pues específicamente ver o adjuntar el vídeo para que se reproduzca en el navegador. Entonces para eso lo que vamos a hacer es añadir dentro del cliente, lo que va a hacer es añadir, en lugar de aquí se llame torrent, esto se llamará TRNT, ¿vale? Quito este debugger y voy a explicar un poco el código que es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo aquí es que una vez que el torrent ha sido descargado por completo, el objeto o este objeto dispara un evento que se llama done. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando se dispara el evento done, vamos a limpiar el interval para que no se quede haciendo peticiones de cada un segundo de cosas que ya no estamos utilizando. Por otro lado, vamos a recorrer dentro del objeto, dentro del array de files, ¿verdad? Vamos a buscar aquel fichero que en el nombre finalice con .mp4. Como ya habíamos visto, teníamos un array de ficheros en el que pueden haber tanto JPG como subtítulos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es específicamente extraer el fichero .mp4 y una vez que tengamos el fichero, lo que vamos a hacer es añadirlo al body de nuestro componente. Entonces, si ahora nosotros guardamos aquí, vamos atrás, refrescamos. Esto al ser en formato MP4, Chrome específicamente, o digamos múltiples navegadores, no requieren de códecs privados para poder reproducir ni el vídeo ni el audio de este contenedor de vídeo. Y podremos ver, Sintel, podremos ver que él lo adjunta automáticamente con el elemento HTML de vídeo. Y entonces, en función de que se va descargando, ¿verdad?
podemos ver en streaming específicamente nuestra película, ¿vale? Siguiendo el mismo ejemplo que teníamos anteriormente. Entonces, esto es básicamente lo que hace Popcorn Time con una interfaz mucho más bonita. Esto lo podríamos meter dentro de un spinner que vaya cargando y toda la cuestión, pero en principio, en base, tenemos nuestro streaming de películas en vivo. Y pues con esto finalizaría la charla del Meetup. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda referente al tema. Yo voy a parar de grabar por aquí. 1 hora.